Okay, yes. Yes, Jose Alexander, you are right. The class starts right now. Okay, good afternoon, everybody. Well, good afternoon, Deyanira. Good afternoon, Jose Alexander. And good afternoon, Luis. Ok, chicos. La sesión del día de hoy va a tratar acerca del simple present o del present simple, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida, así que no se sorprendan si en algunos libros o en algunas páginas de internet lo encuentran como present simple y en otras lo encuentran como simple present. Ambas formas son completamente válidas. Bueno, en esta ocasión en nuestro libro le decimos present simple, ¿verdad? Con el... Oh my god, I forgot an L in the spelling here. Right. Ya. Present simple negative. Ok, nosotros ya trabajamos la semana anterior el presente simple en forma afirmativa, ¿verdad? Hace 3 o 4 sesiones atrás, si mal no recuerdo. El presente simple en forma afirmativa, en donde notábamos de que el verbo cambiaba en tercera persona, ¿verdad? Es decir, cuando yo hablaba de he, she, it, mi verbo automáticamente cambiaba agregándole una S, una ES o una IES, de acuerdo a las reglas que nosotros ya conocemos y tenemos en el cuaderno, ¿verdad? Ya sabemos en qué situaciones va ES, ya sabemos en qué situaciones va IES, y todos los demás verbos que no son casos especiales se les agrega simplemente la letra S. S at the end, S al final de cada verbo. Very good. Esto siempre y cuando hablemos de tercera persona y en forma afirmativa. En forma afirmativa es que nuestro verbo se va a transformar un poco. ¿Y qué pasa a mí si en el caso de la forma negativa, la forma interrogativa y las respuestas cortas que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Correcto? Ok. Grammar in context. Here we have a small interview. Aquí tenemos una pequeña, a short interview, no small, a short, una entrevista corta, para la cual voy a requerir de su apoyo. Ok, puesto que somos únicamente 3, bueno, son 3 estudiantes los que están en mi sesión ahorita. Y Luis Fabiano, ok, Piero, welcome, Piero. Y Luis Fabiano no funciona el micrófono de Luis Fabiano, entonces en esta ocasión va a leer Deyanira con José Alexander. Deyanira, José Alexander is going to be the reporter, okay? And Deyanira is going to be Bella. I'm going to read once to show you, okay? Voy a leer yo una vez la entrevista completa para mostrarles un poquito la pronunciación, que por cierto ya la deben ir mejorando, ¿verdad? Y luego de que yo termine de leer, enseguida va a leer Deyanira junto con José Alexander. Okay, I'm going to read first. Reporter, where do you go to school? I go to Westershit School in Colorado, USA. Do you like it? Yes, I do. Do you think Westershit is a typical school? No, I don't. We do the usual school subjects, but we don't spend all day in classrooms. What do you do? We go to local firms and organizations to learn in the real world. And we visit other countries. Does the school have classrooms? Yes, it does. But a school doesn't believe you can learn everything in a classroom. At Westershit, the world is our classroom. Okay. I forgot a capital letter here because Watershed is the name. Watershed is the name of the school. So it's with capital letter at the beginning. Okay, perfect. Be careful, please, Deyanira and Jose Alexander, with the intonation when you ask. Okay. How are you? Where are you from? How old are you? Like that, right? Okay, please start. Jose Alexander is the reporter and Deyanira is Bella.
Where do you go to school? You go to in Colorado? Okay. Stop. Wait a minute. Okay, please, Dayanira, pay attention. When we talk about personal pronouns, cuando hablamos acerca de los pronombres personales, y esto ya lo he repetido muchas veces, cuando hablamos de yo, la pronunciación correcta es I. I go to Western Sheet School in Colorado, USA. Cuando tengas duda de pronunciar alguna palabra, no te quedes en silencio. Es preferible que la pronuncies como puedas para que yo pueda corregirte. Si no la pronuncias, yo no sé qué es lo que voy a corregir, ¿correcto? Ok, so we're going Mi to sí le start. he dicho. ¿En serio? ¿Por qué no te escuché? Discúlpame. Si es que lo has dicho, discúlpame de verdad, no te logré escuchar. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Deyanira, please, don't forget I go to. Ok, please, José Alexander, start again. Where do you go to school? I go to West Shade School in Coral, USA. Do you like it? Yes, I do. Do you think Watershed is a tropical school? No, I don't. We don't take usual school subject, but we don't spend a day in classroom. What do you do? We go to local fairs and organize day to learn in the art world, and we visit other countries. Do the school have classroom? Yes, I do those, but the school does believe you can learn everything in a classroom. At what said the blue work is our classroom. Okay, thank you very much. Thank you, José Alexander, and thank you, Deyanira. Deyanira, you are improving, right? Tú estás mejorando y eso me parece muy bien. Aún hay ciertos errores, pero estás mejorando bastante, poco a poco, sí, poco a poco. Mientras más participen, hijos, más van a ir mejorando su lectura. Reading. Luego vamos a pulir el listening, el escuchar audios en inglés, y la escritura, ¿verdad? Que siempre trabajamos, the writing, la escritura. Very good. Congratulations for you too, Deyanira and José Alexander. Perfect. Notemos, chicos, que en esta pequeña entrevista, el reportero, ¿sí? Hace ciertas preguntas a Bella. Y Bella, que asiste al colegio Watershed en Colorado, USA, le responde, ¿verdad? El reportero le hace ciertas preguntas y noten que aquí he resaltado en color rojo algunas palabras, como por ejemplo el do. Where do you go to school? Do you like it? Y Bella responde, yes, I do. Do you think es otra pregunta con do. Bella responde, no, I don't. Noten la diferencia, para empezar aquí, entre el yes, I do y el no, I don't. ¿Por qué cambia? ¿Correcto? Seguimos. Aquí también hay una forma negativa, ¿verdad? We don't spend all day. Siguiente pregunta. What do you do? Pero Miss, aquí, ¿por qué un do está de color rojo y resaltado y por qué el otro do no lo está? Vamos a entender la diferencia ahora entre un auxiliar para hacer pregunta y el verbo, ¿sí? En este caso, el que está resaltado en color rojo aquí es mi auxiliar para hacer preguntas y el do es el verbo, do homework, hacer tarea, ¿correcto? Do, hacer.
Siguiente, para hacer la pregunta aquí, aquí hay otro auxiliar, ¿verdad? Does. Does the school have classrooms? Y observen cómo contesta Bella. Yes, it does. No es como ella dice aquí, yes, I do, ¿correcto? No, aquí ella utiliza yes, it does. ¿Por qué? Porque estamos hablando del colegio, the school. But the school doesn't believe. Nuevamente, aquí hay una negación. Doesn't. Doesn't believe. Aquí does y aquí doesn't. Observen la diferencia. Does, doesn't, do y don't. Muy bien, ahora vamos a la explicación. ¿De qué está hablando la Miss? Ya hemos trabajado, como les mencioné, el presente simple en forma afirmativa, en affirmative form. En este caso, vimos que el verbo se transforma un poco, como mencioné al principio, agregando s, es o ies dependiendo de la regla a la cual se ajuste nuestro verbo. En el caso del presente simple en forma negativa, ¿sí? Mi verbo no va a cambiar, absolutamente. En el verbo no tengo que hacer nada, no agrego s, no agrego es, no agrego ies. Mi verbo se queda tal cual para todos mis pronombres personales. Repito, en la forma negativa. Pero Miss, entonces, ¿cuál es la estructura de mi oración en forma negativa? Vamos a ver. Primero va mi sujeto. En este caso yo he colocado los pronombres personales, ¿sí? I, you, he, she, it, we y they. Segundo, van mis auxiliares. ¿Cuáles son mis auxiliares? Estas dos palabras que también hemos visto en el diálogo de Bella, ¿verdad? Con el reportero. Don't y doesn't. Ahí está. Don't y doesn't. ¿Por qué el don't lo repito dos veces? Porque el don't, además de trabajar con I y you, también trabaja con we y they. ¿Sí? I, you, we y they trabajan con don't en la forma negativa. Y he, she, it, que es mi tercera persona, si bien es cierto el verbo no va a cambiar, pero para ellos, para he, she, it, para tercera persona, when I say Eduardo, Paloma, my cat, my dog, I don't know, whatever I want, lo que sea que yo quiera decir en tercera persona singular, ahí utilizaré como auxiliar el doesn't. Entonces, estos son mis dos auxiliares, don't y doesn't. Don't, que trabaja con I, you, we y they, y doesn't, que trabaja con tercera persona en singular, he, she, it. Seguidos de mi verbo, el verbo, repito, que no sufre ninguna modificación. Play, go, eat, dance, swim, watch, wash, whatever, lo que sea, cualquier verbo no sufre ninguna modificación. El verbo va tal cual. Seguido de mi complemento. Por ejemplo, I don't play soccer. She doesn't play soccer. He doesn't play volleyball. ¿Correcto? Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Siguiente. ¿Y qué pasa, Miss, en la forma interrogativa? Present Simple Interrogative Form. En este caso de la forma interrogativa, chicos, lo que pasa es que los auxiliares que voy a utilizar ahora ya no van a ir después del sujeto, como en la forma negativa. En esta ocasión van a ir delante. Y ya no utilizaré el don't y el doesn't. En esta ocasión utilizaré el do y el does. El do lo utilizaré para mis pronombres personales I, you, we y they. ¿Correcto? Y el does lo utilizaré para mis pronombres personales he, she, it. Observen, cuando hago preguntas, repito, los auxiliares van primero, van delante para hacer la pregunta. Me voy a fijar en la entrevista. Observen, en la segunda pregunta que hace el reportero, ¿do you like it? Lo primero que va aquí es el auxiliar. ¿Do you like it? ¿Y por qué acá, Miss, en la última pregunta que le hace el reportero a Bella, dice, ¿Does the school have classrooms? ¿Por qué utiliza el does? Porque está preguntándole del colegio. Does the school? Si voy a mi cuadro de estructuras para hacer preguntas, does, ¿qué pronombre personal puede reemplazar the school? It,
correcto, porque estoy hablando de un objeto, de un ser inanimado, llamémoslo así, en este caso, the school. It podría reemplazarlo, por lo tanto, does trabaja con the school. Y por eso es que el reportero pregunta, ¿does the school have classrooms? Las respuestas, yes, it does o no, it doesn't. Vamos a ver. Muy bien, como les decía, entonces, para hacer preguntas en presente simple, lo que va adelante, lo que va primero es mi auxiliar, que puede ser do o does, dependiendo de mi sujeto, en este caso de mis pronombres personales. Does lo utilizamos para he, she, it, tercera persona singular. Seguido de mi verbo, seguido de mi complemento en la oración, ¿no? El ejemplo que les puse hace un rato en forma negativa. She doesn't play soccer. En la forma interrogativa, does he play soccer? Y no olviden, muy importante, el question mark al final de mi pregunta, siempre. Y cuando voy a dar lectura a mi pregunta, nunca me olvido de la entonación. Does she play soccer? Muy bien, hasta ahí la estructura está sencilla, ¿verdad? Está bien explicado aquí en el cuadro qué va primero en la forma negativa, qué va después, mis auxiliares, luego va mi verbo y mi complemento. En la forma interrogativa, irán primero mis auxiliares, luego irá mi sujeto y luego irá mi verbo y mi complemento de la oración. Respuestas cortas. En el caso del do y del does, cuando yo hago mi pregunta con do, recordemos que para hacer mi pregunta con do trabajaré con estos pronombres personales. I, you, we y they, lo que vamos a ver, ¿verdad? En la forma interrogativa. Sorry, here. Ahí está. Para hacer preguntas, el do trabaja con I, you, we y they. Y el does trabaja con he, she, it. Muy bien, entonces ahí está. Para dar mis respuestas cortas, tomando en cuenta que el auxiliar do trabaja con I, you, we y they y que el auxiliar does trabaja con he, she, it, responderé de la siguiente manera. Aquí hay unos ejemplitos. Yes, I do, por ejemplo, ¿no? Aquí trabajando con el pronombre personal I. Yes, I do o no, I don't. Y en el caso del does, en este caso el ejemplo me dice que vamos a trabajar con he, responderé yes, he does y no, he doesn't. Vamos a ver. Piero, enciende tu micrófono, por favor. Dime. Ok, Piero, tell me. Por ejemplo, cuando hablo en el caso del I, mis dos respuestas posibles es yes, I do y no, I don't. Y si trabajamos con el pronombre personal we, ¿cómo serían mis dos posibles respuestas? Yes, we do y no, we don't. Excellent, Piero. Thank you very much. Thank you. Eso es, chicos, ¿bien? Eso es. Ok, vamos con Berly. Berly, please, enciende tu micrófono. And tell me. Estos pronombres personales que están aquí trabajan con does. El ejemplo ya lo di yo. Yes, he does, no, he doesn't. ¿Qué pasaría en el caso de que estemos trabajando con el pronombre personal it? ¿Cuáles serían mis dos posibles respuestas? Yes, she does. Y no, she don't. Observa bien aquí, estamos trabajando con does y mis dos posibles respuestas son yes, he does y no, he doesn't. En el caso del pronombre personal it, que iría aquí abajo, ¿cómo serían mis dos posibles respuestas? Ok, alguien que ayude a Berly. Vamos chicos, participen. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Ok, Deyanira, voy a hacer la pregunta. En este caso, como les mencionaba aquí en el lado derecho de la pantalla, donde estoy moviendo la flechita,
El pronombre personal, los pronombres personales he, she, it trabajan con das, ¿correcto? Para el caso de dar unas respuestas cortas, aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, si pregunto, ¿does he play soccer? Estas son mis dos posibles respuestas. Yes, he does o no, he doesn't. Si trabajo con el pronombre personal it, ¿cuáles serían mis dos posibles respuestas, Deyanira? Yes, it does. Ajá. Y no, it doesn't. Correcto. Thank you very much. Esas son mis dos posibles respuestas. Mi se lo escucha entrecortado. Ok. Bueno, mi conexión ahorita está bien. Probablemente esté fallando la tuya, Deyanira, pero de todas maneras está bien que me avises para tenerlo en cuenta. Correct. Entonces, como Deyanira nos decía, esas serían nuestras dos alternativas posibles. Trabajando con el pronombre personal it. Yes, it does y no, it doesn't. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, Miss. Ok, correcto. Very good. Entonces, como Deyanira nos decía, efectivamente, con el pronombre personal it, esas serían nuestras dos respuestas posibles. Yes, it does o no, it doesn't. Lo mismo pasa con she. Yes, she does, no, she doesn't. Esos tres, he, she, it. Por el otro lado, ya habíamos visto con el auxiliar do. Los pronombres que trabajan con este auxiliar son I, you, we y they. Yes, I do, no, I don't. Piero me respondió que para we sería yes, we do o no, we don't. Correcto. Para they, yes, they do o no, they don't. Very good. Estos tres cuadros, chicos, de las diapositivas 5, 6 y 7, por favor, en sus cuadernos. Ahí tienen una estrella como marcador para los cuadernos. Muy bien, aquí hay un ejemplo completo. Aunque no me lo crean, chicos, este ejemplo lo he sacado de las diapositivas de segundo de primaria porque con ellos también he trabajado el presente simple. Claro que con otro verbo, pero porque ellos aún son pequeños, pero este ejemplo es de las diapositivas de ellos. Ok, vamos aquí. Look at this example. He plays with a nice toy. Esta es la forma afirmativa. Recordemos, le he agregado una S porque en tercera persona, forma afirmativa, mi verbo se modifica. Puedo agregarle S, ES o IES dependiendo de las reglas que tenemos en el cuaderno. En este caso, el verbo play cumple la regla de todos los verbos comunes, no es ningún verbo especial y únicamente agrego una S al final. He plays with a nice toy es la forma afirmativa. ¿Cómo sería la forma negativa? Ahí está. En el caso de tercera persona, recordemos que en la forma negativa, mi auxiliar para he, she, it es doesn't. Y es lo que pasa en este ejemplo. He doesn't play. ¿Por qué play, miss? ¿Por qué no se modifica? Recordamos una vez más, porque en forma negativa mi verbo no sufre ninguna modificación. El verbo va tal cual y como es. He doesn't play with a nice toy. With a nice toy, el complemento, ¿no? El resto de mi oración. He doesn't play with a nice toy. Forma interrogativa. Para la forma interrogativa, ya sabemos cuál es mi auxiliar de pregunta que trabaja con el he, ¿verdad? Por si acaso tengo dudas, voy a mi cuadro. Ahí está. Does. Does trabaja con he, she, it. Luego viene mi verbo, en forma básica también, sin ninguna modificación, y el complemento de mi oración.
Does he play, el verbo sin ninguna modificación, únicamente mi auxiliar aquí adelante. Does he play with a nice toy? Y como hablábamos con Deyanira hace algún momento de las posibles respuestas en tercera persona, yes, he does o no, he doesn't. Esas son mis dos posibles respuestas. Eso es siempre y cuando, chicos, yo haga yes, no question, es decir, preguntas, que tengan que ver con las respuestas sí o no. En este caso, la pregunta es simple y sencilla, directa. ¿Él juega con un juguete lindo? Puedo responder sí o puedo responder no, ¿correcto? Yes, he does o no, he doesn't. La respuesta es directa, no me requiere mayor información, únicamente sí o no. Esas son mis dos posibles respuestas. Claro que existen otras preguntas, como por ejemplo, en este caso. Very good, Dayanira. ¿Cómo te das cuenta? Aquí está. Porque cuando mi pregunta es yes, no question, mi auxiliar va a ir como primera palabra. Do you like it? Yes, I do. Do you think Worcester is a typical school? No, I don't. Does the school have classroom? Yes, it does. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa cuando encuentro estas palabras adelante? Where do you go to school? Ahí ya me está preguntando ¿dónde? A ver. Wait. No, sí tengo conexión a internet, ¿verdad? Creí que se me había ido. ¿Sigue entrecortado, chicos? Ajá, sí, yo le he retirado para ver si ya está. A ver, Maffer. Del verbo de frecuencia. Ah, del adverbio de frecuencia, quieres decir, el auxiliar. Ok, Maffer. Mira, por ahora no nos compliquemos pensando en el adverbio de frecuencia porque nos vamos a hacer bolas. Porque si bien es cierto, van a haber preguntas con adverbios de frecuencia, sí es cierto, probablemente. Sin embargo, no los quiero confundir ahora porque ya hemos tocado el tema del orden, dónde va el adverbio de frecuencia, delante de qué verbo, detrás de qué verbo. Entonces ahora no los quiero confundir. Vamos paso a paso. Por lo pronto, quiero que se den cuenta de los auxiliares que utilizo para hacer preguntas y cómo los utilizo. Ahora, Deyanira me preguntaba hace un momento, Miss, ¿cómo me doy cuenta de que es una yes, no question? No te preocupes, María Fernanda. Thank you very much. Te agradezco mucho tu pregunta, María Fernanda, porque eso me da a entender que estás muy interesada, ¿verdad? En saber el orden para no cometer errores. Te lo agradezco mucho. Poco a poco vamos a ir avanzando con ese tema, chicos. Bien, como les decía, Deyanira me preguntó hace un momento, Miss, ¿cómo me voy a dar cuenta si es una yes, no question? Es decir, si tengo que contestar sí o no. Como estaba explicando, ahí me voy a fijar de que en la pregunta, la primera palabra es mi auxiliar. Do you like it? Yes, I do. Do you think watershed? Ah, es watershed. Yo le agregué aquí una S. Do you think Watershed is a typical school? No, I don't. Siguiente pregunta, la última. Does the school have classrooms? Yes, it does. Esas son yes, no questions. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi pregunta me pide algo más que decir sí o no? Por ejemplo, la primera pregunta no está empezando con un auxiliar, el auxiliar está en segundo lugar, ¿correcto? La pregunta que me está haciendo aquí es where. Where do you go to school? Ah, ahí me está preguntando dónde. Ahí no puedo contestar yes o no, porque me está preguntando otra cosa, me está pidiendo información adicional, me está diciendo dónde. ¿Dónde vas al colegio? Y por eso es que aquí la respuesta no es yes I do ni do I don't.
es I go to Western City School in Colorado, USA. Do you like it? Aquí sí contesto o sí o no. ¿Por qué, Miss? Porque mi auxiliar está primero. Es lo que me está preguntando. Do you like it? Tan simple como eso. ¿Te gusta? No me pide ninguna información más. Entonces yo contestaré yes o no. Depende, ¿correcto? Yes I do o no I don't. Siguiente. En este tipo de preguntas. A estas palabras, a estas preguntas, chicos, le llamamos las WH questions. Las WH questions. ¿Por qué? Porque son preguntas que empiezan con palabras con estas letras WH, WH. Where, what, which. En este caso, la primera pregunta me decía ¿dónde? ¿Verdad? Where. En el caso de la cuarta pregunta, the reporter asks, what do you do? ¿Qué haces? What. Si me dijera únicamente do you do, no tiene mucho sentido tampoco, ¿verdad? Porque es ¿haces? ¿Hago qué? La pregunta está incompleta, ¿no es cierto? Es por eso que ahí va el what. What do you do? Y ahí Bella le explica qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Última pregunta. Me doy cuenta que es una yes, no question también. ¿Por qué? Porque empieza esta pregunta con el auxiliar does. Does the school have classrooms? Yes, it does. No, it doesn't. ¿Correcto? Muy bien. Este cuadro de ejemplos también lo van a copiar en su cuaderno. El anterior no. Ahí no hay estrella, ahí no, eso no lo copian. Este sí lo van a copiar. Son dos ejemplos completos, uno con el don't y otro con el doesn't. Vamos a ver. Forma afirmativa. Take it easy, Piero. Take it easy. Cálmate, aún no he llegado a esa parte. Ok. Ejemplo número 1. They play soccer with their friends every Tuesday. Este ejemplo, la primera oración está en forma afirmativa. They play soccer with their friends every Tuesday. Muy bien, vamos a ver, vamos a transformar esta oración en negativa. They don't play soccer with their friends every Tuesday. Observen el auxiliar negativo que he utilizado, don't, porque justamente I, you, we y they trabajan con este auxiliar. Al colocar yo el auxiliar, mi verbo no sufre ninguna modificación, ¿verdad? Es play para todos. En la forma afirmativa tampoco tenía modificación porque they no sufría ninguna modificación, ¿verdad? El verbo no sufría ninguna modificación con este pronombre personal. ¿Correcto? Entonces, en la forma negativa se mantiene de la misma manera. Lo único que yo voy a adicionar aquí es mi auxiliar negativo. They don't play soccer with their friends every Tuesday. Miss, ¿cómo sería en forma interrogativa? Vamos a ver. ¿Cuáles son mis auxiliares de pregunta para este pronombre personal? They, ubico they. Ah, do. ¿Correcto? Do. Do es mi auxiliar. Entonces realizo mi pregunta con do. Do they play soccer with their friends every Tuesday? ¿Cuáles serán mis dos posibles respuestas? Mis dos posibles short answers. Yes, they do, o no, they don't. Example number 2. Este es en tercera persona, para que se den cuenta de la diferencia. En forma afirmativa. She studies tourism at Princeton University. Studies. Aquí el verbo está modificado, ¿verdad? Porque mi verbo en su base form, en su forma básica, es study. Pero, al ser un verbo que cumple una de las reglas especiales, cuando hablamos en tercera persona, se modifica a studies. Repito, siempre y cuando trabaje en tercera persona singular. He, she, it. She studies tourism at Princeton University.
Negative form. ¿Cuál es mi auxiliar para she? Para negar, en tercera persona. Voy a mis cuadros. Chicos, todo está en los cuadros. No me digan que no sé, no me acuerdo. Ahí está el resumen. Y lo peor de todo es que a veces lo copian en su cuaderno y cuando hacen la tarea la hacen mal. ¿Por qué? Porque no revisaron el cuadro. Ahí está. She. ¿Con qué niego? Con doesn't, no con don't. No, con doesn't. He, she, it, niego con doesn't. Y luego va mi verbo. Correcto. She doesn't study. Recordemos que cuando negamos, en las oraciones negativas, negative form, mi verbo ya no se modifica. Mi verbo va tal cual. She doesn't study. She doesn't study tourism at Princeton University. Forma negativa, perdón, forma interrogativa. ¿Cuál es mi auxiliar de pregunta para tercera persona? Does. Does he, does she, does it. En este caso es she. Does she study tourism at Princeton University? El verbo nuevamente va en su forma básica, ninguna modificación. En donde nos van a complicar un poquito los verbos, quizá, llamémoslos así, va a ser en la forma afirmativa, ¿sí? Porque ahí hay que cambiarlos. Pero en la forma negativa el verbo va igual, en la forma interrogativa el verbo va igual. ¿Cuáles son mis dos posibles respuestas para este caso? Yes, she does o no, she doesn't. That's it. ¿Alguna pregunta, duda, objeción, reclamo, whatever you want, lo que sea que quieran, chicos, hablen ahora o callen para siempre? ¿Dudas? Ah, sí. Nice, José Alexander. Yes, Deyanira, please. Los cuadros, chicos, ustedes ya saben cómo trabajamos nosotros, ¿verdad? Las diapositivas, hay algunas diapositivas que tienen ciertas estrellas, en donde me indica ahí, ¿verdad? Plasma la siguiente información en tu cuaderno. Entonces, esos cuadritos, los que tienen la estrella, que son los cuadros de la forma negativa, interrogativa, short answers y los ejemplos, los plasman por favor en su cuaderno. Ahora, hace rato Piero se emocionó y me preguntaba, Miss, hay tarea, hay tarea. I have good news for you. Tengo muy buenas noticias para ustedes. Today, no homework, ¿ok? Hoy no les voy a dejar tarea, no les voy a dejar actividades. Esto no quiere decir que... ¿qué es? Porque en los cuadros solo hay esto. Deyanira, I don't understand your questions. No entiendo muy bien tu pregunta. Dime, Deyanira, con confianza. Enciende tu micrófono, hija, y pregúntame. Miss, ¿para qué sirve el doesn't? Porque los cuadros nada más está do, does y don't. ¿No está el doesn't en los cuadros? ¿Estás segura? Y ahí, Deyanira, ¿qué me dices? ¿Sí? ¿Lo puedes ver? Parece que no he cargado todavía, Miss, porque solamente en esta, lo de acá, en donde están los ejemplos, está no, he y ahí queda, parece que no ha cargado. Ya, bueno, ahorita yo estoy en la diapositiva 5. Ya, mi pantalla está en la diapositiva 5. En la diapositiva 5 está el cuadro de resumen acerca del present simple en forma negativa. Repito, el I, you, we y they van a trabajar con el don't para que yo, ok, José Alexander, thank you very much, para que yo niegue la acción. I don't play soccer, you don't play volleyball, we don't play football, they don't play tennis. Y el doesn't lo voy a utilizar para la tercera persona, he, she, it. He doesn't play football. She doesn't play volleyball. It doesn't eat cookies. ¿Correcto?
Sí, Miss. Entonces, ok, Deyanira, thank you very much. Perfect. Entonces, en los cuadros, vuelvo a repetir, chicos, tenemos el resumen prácticamente de toda la sesión, de toda la información que yo les estoy dando. Entonces, pónganme por favor mucha atención cuando yo doy la explicación del tema, ¿sí? Doy la explicación del tema. Voy a tomar asistencia antes de que la hora nos gane because it's 2 o'clock. So, I'm going to write here the attendance. Chicos, aprovecho esta oportunidad para preguntar, ¿alguno de ustedes ha enviado tarea a mi correo personal? He tenido problemas para abrirlo, así que no lo he revisado. Únicamente he revisado el institucional y la plataforma. ¿Alguno me ha enviado alguna tarea al correo personal? Ni yo no, pero sí se lo mando por la plataforma. Ah, ya. Las tareas. Excelente, Yanira. Thank you very much. Ok. Piero Moyo. No. Piero Moyo presente. Ok, entonces no. Si es que nadie me ha enviado tareas al correo personal, está bien. No hay problema. Todo por la plataforma de ahora en adelante, chicos, ¿verdad? Bueno, desde el día de ayer ya habíamos quedado. Ayer, anteayer me parece. Ya habíamos quedado.